Bienvenidos amigos de Temas 24. El día de hoy conversaremos con Auremilia Fernández, quien es la presidenta de la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica. Bienvenida, señora Fernández. Muchas gracias, Alisae, por la invitación. Señora Fernández, sabemos que en Venezuela han ocurrido diversos terremotos situados para la fecha de 1800, 1900 y el último 1967. ¿Existe alguna probabilidad de que se vuelva a repetir un episodio acá en Venezuela? Sí, bueno, la historia incluso política o desde la llegada de los españoles a nuestro país viene ligada un poco a la ocurrencia de sismos. No han dejado de ocurrir en todo lo que es la historia escrita y documentada que tiene nuestro país, la ocurrencia de estos eventos. El primer evento incluso documentado fue en 1530 en el estado Sucre, que incluso tiene indicios de ocurrencia de tsunami, eventos que también ocurren en nuestro país, a pesar de que con mucho menos frecuencia que los sismos. Estos sismos que mencionaste anteriormente son sismos que han ocurrido en el centro del país. ¿Cuáles son los estados que tienen mayor actividad sísmica en la población? Las principales fallas sismológicas de nuestro país están ubicadas alrededor de lo que es la cordillera de los Andes, que es el sistema de fallas de Boconó, el sistema de fallas de San Sebastián, ya en el centro y costa del país, centro norte del país, y en el centro, en la parte nororiental del país, lo que es el sistema de fallas del Pilar. Todos los estados que están alrededor de estas fallas pueden verse afectados por la ocurrencia de sismos que puedan ocasionar daños en las edificaciones. ¿Cómo es el proceso de determinación para Funvisis de saber o estar atento ante una actividad sísmica? Actualmente contamos con una red sismológica de alta tecnología que nos permite monitorear el movimiento de estas fallas las 24 horas del día, los 365 días del año, y en pocos minutos saber cuál es la localización y magnitud de este sismo. Anteriormente, bueno, se contaban con muchos menos instrumentos en el país y incluso tal vez solo había un instrumento, en el 67 solo había un instrumento en el país que colapsó con el sismo. Y los mapas que se han hecho de amenaza a lo largo de la historia han evolucionado al mapa de amenaza que actualmente tenemos, que sirve para el diseño de las edificaciones. ¿Y cómo se informaría en caso de detectar una actividad sísmica? Actualmente, en pocos minutos, los sismos que ocurren en nuestro país se encuentran publicados en nuestra página web. Se publican en la página web este sismo, esta publicación es automática. Luego nuestro analista de guardia procede al análisis de este evento sismológico y ya unos 15-20 minutos luego de este análisis se publica ya en el resto de las redes sociales, por ejemplo en Twitter. Hace poco se registró una alerta por el volcán que está situado cerca de la isla de Granada, alerta que luego fue descartada. ¿Ustedes constantemente hacen un monitoreo, una evaluación a este volcán? Nosotros compartimos datos de las estaciones sismológicas con otros países en el Caribe y con países vecinos, por ejemplo, como Colombia. Igualmente, estos países comparten datos de sus estaciones y una vez que nosotros fuimos notificados de la actividad que había en el volcán Quiqueñeni, nosotros procedimos a un constante monitoreo de esta estación ya más específico para ver la actividad, de modo que si había una actividad brusca, poder estar atentos a una posible alerta de tsunami. En caso de que este volcán hiciera erupción, ¿cuáles son las medidas preventivas para tomar en ese caso? Sí, en el caso de que este volcán haga erupción, primero hay que ver el tipo de erupción. Si es muy brusca, esta podría ocasionar un tsunami. Si esto es comprobado con una actividad brusca y vienen unas olas tipo tsunami, nosotros procederíamos inmediatamente a notificar a las autoridades competentes como Protección Civil y Bomberos para que estos ayuden a las comunidades a desalojar las costas. En caso de ocurrir terremotos, ¿cuáles son las medidas preventivas? Las medidas preventivas en caso de ocurrir terremotos
son medidas que se deben tomar incluso antes de que ocurra el terremoto. El ahora, informarte que vives en una zona sísmica, en tu lugar de trabajo o en tu casa, o si eres maestro y estás en la escuela y tienes a cargo niños, cuáles serían los lugares más seguros, hacer simulacros, tener un kit de seguridad, ver cuáles son las salidas de emergencia y poder poner en práctica todo este aprendizaje en el momento que ocurra un sismo, porque en el momento que ocurra un sismo debemos tratar de mantener la calma y entonces no es como el momento apropiado para investigar cuál es la salida de emergencia ni cuál sería el lugar seguro, y lo tienes que tener previamente visto, y si has practicado varias veces y has hecho el simulacro varias veces, es más probable que puedas mantener el plan, ¿no? Ver si tienes una mesa, si tienes algún escritorio, es más fácil seguir con este plan. Eso le iba a comentar, muchas veces dicen mantener la calma y las personas quizás en ese momento no pueden mantener. ¿Cuál es la recomendación apropiada? Ya nos indicó que tomar medidas antes de que esto suceda, pero en ese momento, en el momento que la persona está como en crisis o en desespero, ¿qué se podría recomendar? Incluso si estamos rodeados de personas y todos perdemos la calma, esto va a ser en masa, ¿no? Imagínense en el metro que todos salgan corriendo, ¿no? La idea es que las personas traten, aunque sea difícil, de mantener la calma y calmar a los demás y tratar de resguardarse, es lo más importante. Si tratamos de salir corriendo en ese momento, no vamos a poder, nos vamos a caer al piso y los objetos que tenemos alrededor que probablemente caigan, como cuadros, bibliotecas, lámparas, nos pueden hacer daño. En cambio, si tratamos de mantener la calma y mantenernos, por ejemplo, si no tenemos ninguna mesa, en posición fetal, protegiendo nuestros órganos, vamos a salvaguardar nuestra vida. Y una vez que termine el sismo, bueno, sí, desalojar la edificación, como se recomienda por las escaleras, no utilizar los ascensores, buscar espacios abiertos, de modo que si hay réplicas del sismo y estamos cercanos a edificios o a un poste de electricidad y este puede colapsar, no nos haga daño. Tenemos que buscar un espacio abierto, incluso visualizarlo antes. Todo esto se tiene que visualizar antes. Si cerca de tu trabajo hay alguna plaza, algún parque, o en donde vives, si hay algún espacio abierto que sea el estacionamiento, ya saber de antemano que ese es el sitio en el que te vas a dirigir en el caso de que ocurra un sismo. Algunos especialistas indican que los episodios de terremotos en Venezuela han ocurrido cada 40 años, cada 50 años. Incluso entrevistamos acá a un especialista que dijo que ya habíamos pasado los 60 años. ¿Hay probabilidades que se genere, por lo menos a la fecha, un terremoto? Sí, estos eventos sísmicos pueden ocurrir en cualquier momento. Eso es algo que siempre hay que aclarar, que son impredecibles. Más sí podemos prevenir los daños que estos sismos nos pueden ocasionar, disminuir nuestra vulnerabilidad. Entonces sí, han ocurrido. En el centro de Caracas, por ejemplo, tenemos un sismo que ocurrió en 1812 y el sismo de 1900. Ellos tienen un espacio de más de 100 años entre la ocurrencia de uno y otro, y ambos fueron mucho más fuertes que el sismo que ocurrió en el 67 años después del de 1900. Entonces, bueno, tal vez ponernos a pensar cuándo va a ocurrir, enfocarnos en ese dato específico, cuando ya sabemos que va a ocurrir, puede ocurrir y puede dañarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres. Es preferible tomar las medidas que puedan disminuir nuestra vulnerabilidad y así, bueno, poder sobrevivir a este tipo de eventos. Muchísimas gracias, señora Auremilia, se nos acabó el tiempo. De esta forma, amigos, finalizamos la entrevista. Será hasta una próxima oportunidad.